del Señor. Amén. Hay domingos que somos muchos y hay domingos que somos pocos, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no? Yo soy nomás, yo nomás. Bueno, pero damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado. Hemos empezado el día nosotros con la clase de la Escuela Teológica por Extensión, que funciona en el segundo piso a las 9 de la mañana. Hay que estar un poquito antes. Y gracias a Dios estamos avanzando, terminando ya uno de los libros para continuar con el siguiente, Dios mediante, hasta antes de fin de año. Así que estamos orando por lo que se está preparando, hermanos, ¿o no? Amén. Esa es la idea, que todos nos apoyemos para que podamos crecer y creciendo en la gracia de Dios podamos hacer la voluntad de Dios. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor en el pasaje que hemos leído, 1 de Juan capítulo 3, versículo 16 al 20. Y vamos a hablar del tema que el consistorio ha puesto como tema mensual, caminando en la verdad. Eso es. Y para este domingo, amando en la verdad y en la acción. A veces se divide la verdad y la acción y ahí está el problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar 1 de Juan capítulo 3, versículos 16 al 20. Y lo vamos a leer, pero antes vamos a orar al Señor. Padre nuestro, en esta mañana te agradecemos tu presencia en medio nuestro porque lo has prometido y estamos seguros que tú cumples siempre tu palabra, tus promesas. Gracias por la vida que hemos pasado en esta semana que ya sucedió. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que hay situaciones difíciles que han pasado en otros países, terremotos, inundaciones, guerras, situaciones que están pasando en este tiempo, Señor, y las noticias nos llegan muy tristes, con mucha necesidad en el mundo, de que el mundo pueda ver que en medio de las circunstancias difíciles hay un pueblo que se solidariza con las víctimas, que puede sentir el dolor de los demás, Señor, para que podamos cumplir esa palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas que pasan alrededor, no con temor humano, que es muy humano, sino con la fe que hemos puesto en Jesucristo. Y cuidarnos igualmente nosotros como hijos tuyos, porque tu bendición y tu protección está con nosotros todos los días, pero tú quieres que nosotros mismos también aprendamos a cuidarnos como hijos que somos tuyos. Y gracias porque tu palabra nos ayuda a tomar conciencia de eso. Ayúdanos, Señor, que si en algún momento tiene que pasar una situación natural, como ha pasado en otros lugares, a estar preparados en todo tiempo para poder afrontar esa situación en tu nombre y que tu gracia, tu misericordia siga protegiendo a tu pueblo en todo lugar, Señor. Encomendamos esta palabra en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo hemos leído, yo le voy a dar lectura nuevamente para recordar lo que dice 1 de Juan 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Qué bueno que las sepa, más que nosotros. Estaba pensando en este texto, en el desafío que es siempre hablar del amor de Dios,
porque realmente cuando uno toma conciencia de la palabra y se da cuenta que más importante que todas las cosas que podamos comprender es que el amor de Dios llegó a nosotros y entonces en nosotros hay una transformación, un cambio para aprender a amar como Dios nos ama, y todavía no llegamos, ¿no? Todavía nos falta en ese amor que es Dios. Y entonces estaba pensando en ciertos casos reales que pasan en nuestros tiempos. Por ejemplo, hay un joven que pone videos de la tragedia que pasó en estos tiempos que están pasando en diversos países y dice, por favor, ayuden a los damnificados, ayudemos a los damnificados. Y uno le da su like porque está de acuerdo con ese sentir, ¿no? Pero ese mismo joven que pone ese pedido de ayuda en su barrio discrimina a cierta persona que no le cae. O de repente maltrata a sus vecinos y ya lo conocen porque es así. ¿Qué les parece? ¿Habrá amor ahí? Ahí hay una contradicción, ¿no? Se pone algo con buen corazón, pero por otro lado, esa misma persona está haciendo lo contrario. Algo así como lo que Santiago dice más adelante en su pasaje: de un árbol de olivo no puede crecer naranjas, pues, ¿no? Tiene que crecer, ¿qué cosa? Aceitunas. Del olivo salen las aceitunas, ¿no es cierto? Pero entonces no puede ser así. Pero las personas, y a veces los cristianos podemos caer en esa actitud de tener una buena actitud en un momento, pero contradecir esa misma actitud con un hecho negativo. Otro, a veces han sucedido estas cosas, quizás no sé si se sucede mucho, pero hay algunas personas que no se preocupan por los abuelos. Pero cuando se entera que el abuelo le va a dejar en testamento algo, ahí comienza a ir a la casa y a preocuparse y a visitarlo y a ayudarle y todo lo demás. ¿Han visto esos casos? ¿Son reales? Eso pasa, ¿no es cierto? Y otra vez, una contradicción entre en este caso, el nieto o nieta bueno, pero que tiene un interés detrás, ¿no? Y algo peor. Esta semana con mi esposa encontramos una película en Netflix que se llama Los ojos de Tammy Faye. No sé si lo han visto ustedes. Se trata de un pastor en Estados Unidos, de un pastor muy conocido, ¿no? Que pide donaciones prometiendo bendiciones a los enfermos. Pero ese mismo dinero que se le da para los enfermos y que recauda muchísimo porque se hizo millonario, lo usa para tener una vida de lujos, ¿no? Dice, bueno, esto que sea para los necesitados, pero yo también merezco, ¿no? Y entonces se compra todo lo que quiere. Ganó millones de dólares. Y es conocido, es Jim Baker. No sé si ustedes, los más antiguos, veían un programa que se llama PTL, Praise the Lord, Gloria a Dios se llamaba el programa. Yo lo seguía porque en los años 70, que era más o menos, me gustaba cómo hablaban, cómo presentaban el Evangelio, cómo cantaban. Había muchas canciones muy bonitas, presentaban diálogos, testimonios, debates, etc. Y me gustaba mucho, pero lamentablemente esto que comenzó bien, comenzó para predicar la palabra en otros lugares y ayudar a más gente, comenzó a convertirse en el corazón de este pastor, de su esposa y de otros más alrededor, en el amor al dinero. Entonces se hicieron millonarios y lamentablemente después de muchos años cayeron en debacle. Se descubrió todo lo que se hacía con el dinero, ¿no? Los bienes que se compraba por aquí y por allá, y otras cosas más personales. Al final de cuentas se divorció de su esposa y
lo metieron a la cárcel. Creo que por, no sé si es cadena perpetua. Salió, ¿no? Salió después, seguramente por alguna ley, pero lamentablemente así pasó, ¿no? Se comienza bien, se comienza pensando en lo bueno que uno puede hacer, pero después se cae en cosas que el corazón humano le lleva a uno a hacer. Y bueno, si quieren ver la película, se llama Los ojos de Tammy Faye, ahí está en Netflix, ¿no? Dura más o menos 2 horas, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas o esas experiencias humanas nos hacen pensar en la palabra de Dios, o la palabra de Dios nos hace pensar en esas circunstancias que pasamos, ¿no? Entonces leemos el primer versículo de Juan 3:16 y dice: en esto hemos conocido el amor. ¿De qué está hablando? Del amor. ¿En qué hemos conocido el amor? El amor, dice la Biblia, en un joven muy guapo, dice la chica, ¿no? En un varón que tiene mucho dinero, tampoco. En esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿quién es Él? Jesús puso su vida por nosotros. Y yo me ponía a pensar, Jesús dio su vida por nosotros, ¿y eso fue simbólico o fue real? ¿Qué dicen ustedes? Fue real, ¿no? Su vida terminó en la cruz, por amor a nosotros. Entonces dice, nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Nos está pidiendo algo simbólico o nos está pidiendo algo real? Ahí está nuestro desafío, ¿no? Nosotros, como dice al principio, conocemos el amor de Dios en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo conocemos el amor de Dios? Porque Jesús entregó su vida por nosotros, ¿no? Hemos entendido eso, pero eso significa lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo porque hemos creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para morir, para limpiar nuestros pecados y darnos la capacidad de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, ¿no? Pero lo llamamos nuevo nacimiento, lo llamamos ahora soy cristiano, lo podemos llamar ahora voy a la iglesia tal, ¿no? Que predica la palabra del Señor. Pero lo que dice el texto es que el nuevo nacimiento nos da a nosotros una nueva naturaleza. ¿Por qué cosa hay cambio en la persona? Porque la naturaleza humana que tenemos ahora tiene una nueva naturaleza. Y esa naturaleza se llama Dios a través de Jesús, y aquí Juan lo llama amor. Nuestra nueva naturaleza es el amor. Y Dios es amor. Entonces nacemos en Dios para aprender a ser como Él. Y nuestro mayor ejemplo que nos dice la palabra es Jesús, que vino, que nació y que pasó toda su experiencia de vida hasta que lo crucificaron, amando a las personas que lo amaban y amando a las personas que no lo amaban. A todos le dio oportunidad, a los buenos, a los malos, a las autoridades, a los más sencillos, a los más humildes, a todos les dio oportunidad de acercarse a Dios a través de Jesucristo, pero algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron. ¿Qué cosas tienen que pasar en nuestras vidas para que podamos decir nosotros hemos nacido de nuevo? Una nueva naturaleza. Esa naturaleza se llama amor. Y según Juan, dice que si tú y yo hemos conocido a Dios y hemos aprendido a amar, debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas. Eso es demasiado, ¿no? Porque si alguien me pide un apoyo, yo le doy una propina, ¿no? Si tengo, le apoyo, le ayudo, ¿no? Si alguien sufre algo, hasta ahí nomás. Pero dar mi vida, yo me pongo a pensar en la familia, en muchas cosas que te puedo hacer, ¿no? Pero Jesús nos dice, nos da el ejemplo radical, ¿no? Y nos dice, yo di mi vida por ti. Ahora tú tienes que aprender a hacerla por los demás.
Y eso solo lo puede hacer el que tiene esta nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza comienza con Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese amor de Dios nos va a capacitar y empujar para amar. Vamos a ver un ejemplo en Lucas. Busquen por favor, ahí si nos encuentran, Lucas capítulo 10, versículo 31 al 34. Y este ejemplo lo pone Jesús mismo con ciertos personajes que ya conocemos y que nos llaman mucho la atención. Lucas 10, 31 al 34. A ver, ¿cuál de estos personajes nació de nuevo y cuáles no? ¿Lo tenemos? Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lean ustedes. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Subraya el verso. ¿Sigan ustedes? El amor de Dios nos capacita y yo puse aquí, nos empuja, porque a veces es así, ¿no? A amar, a demostrar el amor de Dios en una persona que necesita de nosotros. Y aquí vemos el ejemplo que el mismo Jesús hace. Un sacerdote era el que estaba en el templo, estaba haciendo los sacrificios en ese tiempo para toda la multitud que venía, no solamente de Jerusalén, sino de todos los lugares, ¿no es cierto? Y venían hasta algunos gentiles que se habían convertido al judaísmo, y cada uno de ellos quería ofrecer algo a Dios para que Dios perdone sus pecados y pueda tener buena comunión con Dios y con los demás, ¿no es cierto? Así aprendieron los judíos. Y el sacerdote, en que el Antiguo Testamento dice que Dios había llamado a Aarón y a muchos otros más después para que sean sus sacerdotes. Y ese sacerdote tenía una vida diferente, especial, ¿no es cierto?, de comunión con Dios, para poder ofrecer esos sacrificios. Pero Jesús aquí lo pone como un buen o mal ejemplo. El sacerdote dice, descendió por aquel camino, vio al hombre tirado en la calle y pasó. ¿Ese era un buen sacerdote? No. Vamos a ver. Eso no quiere decir que no había buenos sacerdotes. Por supuesto que había buenos sacerdotes, pero este es de los malos, ¿no es cierto? Y luego dice, habla de un levita. El levita era como el ayudante en el templo de los sacerdotes. Tenía que tener igualmente un llamado especial, así como lo dice el Antiguo Testamento, una vida especial dedicada a Dios, al templo, a los sacrificios, etc. Y este levita, que también debía tener buena comunión con Dios y con los demás, llega a aquel lugar y lo mira al hombre. ¿Y qué dice? Pasó de largo, o sea, lo más rápido posible, ¿no es cierto? Podría ser, miren, ¿sabe qué? Podría ser que este sacerdote y este levita estaban pensando en que si agarraban a este que estaba caído, herido o quizá muerto, de repente este está contaminado con tantas cosas, yo no lo puedo tocar por mi pureza. Si yo lo toco, pierdo mi pureza. Así pensaba el sacerdote y pensaba el levita. Entonces pensó en sí mismo y dijo, este hombre que lo ayude quien sea, pero yo no lo voy a tocar. Miren que hasta usa la religión, sus creencias, para pensar que está haciendo bien. Yo no lo toco porque es de la chusma, entonces yo me retiro, ¿no es cierto? Y esa es la actitud que tienen estos dos personajes, el sacerdote y el levita. Pero dice, pasó un samaritano. Y el samaritano era una persona de mal vivir para los judíos. Los judíos decían, los samaritanos son que se han mezclado con otros pueblos, este samaritano no tiene a Dios en su vida, esos samaritanos nunca van a entrar al templo, etc.
Pero Jesús a propósito pone y dice, pasa un samaritano, va de camino, vino cerca, se acercó. Los otros pasaron de largo, ¿no? Se acercó y ¿qué más hizo? Vendó sus heridas, lo tocó, lo lavó, ¿no? Lo vendó, le echó aceite y vino, que era la de remedio en esos tiempos, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al hotel, eso dice ahí, y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo pasó para hacer todo eso el samaritano? ¿Saben ustedes su cuenta? Horas, ¿no? Y todavía ir al mesón, ver si hay lugar para él, y se quedó cuidándolo. Y después todavía el pasaje sigue diciendo, dile, si necesitas algo, mañana regreso y te lo pago. Estaba dando su vida por ese hombre. No le costó la vida efectivamente, pero le costó tiempo, le costó dinero, le costó muchas cosas que el ser humano normalmente dice, a mí me ha costado y yo quiero vivir de la mejor manera posible. Pero si hay alguien que necesita de ti, ahí es donde viene la pregunta, ¿hasta dónde va el amor de Dios que ha nacido en nuestro corazón para poder ayudar a una persona? ¿No es cierto? Si quisiéramos ayudar a muchas otras personas, ya no podría ser uno de nosotros. Tendríamos que unirnos y entre todos amarlo. ¿Amén o no? Que esa es la idea de la iglesia. Que todos aprendamos a amarnos aquí y que ese amor trascienda fuera del templo y en todo lugar a aquellos que no han conocido nunca el amor de Dios. Entonces, hermanos, el amor de Dios nos capacita y nos empuja para amar como este samaritano. Ahora, la segunda cosa que descubrimos es que cuando uno se entrega al Señor y nace de nuevo y el amor de Dios comienza un trabajo especial en su vida con una nueva naturaleza que no tenía antes, es el amor de Dios, este cristiano comienza a descubrir cosas. Me ha pasado a mí, me imagino que les ha pasado a todos en algún momento, que al principio de nuestra vida queremos venir a la iglesia, queremos orar, queremos alabar al Señor, queremos hacer muchas cosas por la obra del Señor, pues nos sentimos útiles y agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado y hemos descubierto que nos ha dado. Pero ya más adelante pasa el tiempo y comienzo a descubrir que cuando en mi vida yo estoy haciendo otras actividades afuera, en mi trabajo, en los estudios, en la familia, etc., hay ciertas cosas que la Biblia me pide y que yo no estoy acostumbrado a dar. Entonces viene la pelea, ¿no? ¿Hago o no hago? Pero esto me cuesta mucho, pero aquí voy a perder mucho tiempo. Y comienza uno a descubrir, a enfrentarse a la palabra de Dios. ¿De dónde saco todo esto? Del versículo 17 de 1 de Juan 3. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿y qué hace? Cierra su corazón contra él. Y la pregunta de Juan dice, ¿cómo va a estar el amor de Dios en esa persona? Si ve a su hermano tener necesidad, él puede ayudarlo y pasa de largo. Entonces, el cristiano honesto con Dios quiere hacer la voluntad de Dios, pero se encuentra con que tiene ciertas cosas que no ha cambiado y que el amor de Dios está luchando para que esa naturaleza se transforme, se cambie, ¿no? Y entonces descubre que tiene los valores al revés. Puede amar las cosas más que las personas. Ustedes han escuchado personas que en medio de un desastre como los que están pasando o de un accidente, alguien está tirado por ahí, está sufriendo, y en vez de venir a ayudarlo, viene a sacarle la billetera. ¿Sí? Personas que piensan más en las cosas que en el que está herido ahí. ¿No es cierto? El ser humano puede amar más las cosas que a las personas. Va mi nieta a mi casa, estamos jugando bonito de ir, de un ratito le digo, ahorita vengo, regreso, y me ha roto un macetero bien chévere que tenía que me costó caro. ¿Qué hago yo? ¿Por qué? No
lo primero es, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? De repente se cortó algo. No, pero algunos dicen, mira cuánto me ha costado. Y la mamá para el papá, porque ahí tiene que haber papá, ¿cierto? Pero el problema no es que no valoramos lo que tenemos, hay que valorarlo. El problema es que primero pensamos en el objeto y después en la persona. Y eso no debe pasarnos. Y si nos pasa, debemos cambiar en el nombre del Señor. Amén. Amén. El hombre puede amar su comodidad más que la de los demás. Mire, Jesús pudo estar feliz ahí en su reino, bien mirando desde arriba las cosas y todos sufriendo. Bueno, yo los quiero mucho. Y nada más. ¿No? El amor de Dios es grande. Y puedo cantar y alabar, pero de lejos. ¿No? Pero Jesús, ¿qué dice? Siendo rico, se hizo. Eso es lo que dice. Entonces, dejó su comodidad para venir a la incomodidad en que vivía el ser humano y comenzó a enseñarle a acercarse a aquellos que estaban muy alejados de Dios, o a aquellos discriminados que les decían que no podían entrar al templo porque estaban contaminados, ¿no es cierto? Dejó su comodidad para ayudar a los demás. Miren lo radical del mensaje de Jesús. El amor es demasiado profundo en ese sentido, ¿no? El ser humano pues no tiene capacidad de amar a su prójimo y como el sacerdote pasa de largo, y eso lo vamos a descubrir en algún momento de nuestras vidas. Desvía sus intereses hacia sí mismo. Y apenas pensé en este punto, pensé en los ex congresistas que ya no son congresistas ahora. Algunos sí, pero eso es un ejemplo de quienes piensan en sus intereses más que en los intereses de las personas o del pueblo que no ha elegido, ¿no es cierto? Entonces, ellos han sido elegidos para dar leyes y favorecer a las poblaciones más vulnerables, donde deben llegar las ayudas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hacen es dar leyes a favor de la empresa que ellos tienen, de una minera por ahí, hasta ilegal todavía, para que no lo toquen, ¿no es cierto? Y las leyes no son para el pueblo, son para ellos. ¿En quién están pensando? En sus propios intereses. Y desvía el interés así. Pero cuando te piden votos, su cara está lo más chévere, ¿no es cierto? Entonces, eso es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero es un ejemplo de personas que estamos y que lo estamos viviendo. No quiere decir que este nuevo Congreso sea lo máximo, ahí está por ver. Eso no depende del color político que yo tenga, sino del corazón, ¿no? Que o conoció a Dios o solamente conoce sus propios intereses, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dice Mateo 6? Ahora busquemos Mateo 6, 19 al 21. Con respecto a estas personas o a muchas otras que ponen su interés en vez de interesarse en los demás. Mateo 6, 19 al 21. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Listos? ¿Listo? 1, 2, 3. No os hagáis tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín, y donde ladrones vienen, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará. ¿Dónde está nuestro tesoro más grande? Podríamos preguntarnos y debemos preguntarnos cada cierto tiempo dónde está nuestro tesoro, porque podemos comenzar bien y terminar mal. Ojalá sea al revés, ¿no es cierto? De repente no entendemos al principio, pero cuando vamos entendiendo la voluntad de Dios, vamos enderezando nuestra vida de tal manera que al final decimos: yo vivo para hacer la voluntad de Dios. He nacido de nuevo, el amor de Dios está en mi vida, y no lo digo yo, lo dicen mis hechos.
Eso es lo que está pidiendo Juan, ¿no es cierto? Pero aquí dice que hay algunos que cierran su corazón a su hermano, es decir, no solamente le dicen no te puedo ayudar, le dicen nunca vengas aquí a pedirme nada, porque nunca te voy a ayudar. Cerrar el corazón es eso, ¿no? Y mirar para otro lado como sacerdote. Pero hay otros que siendo cristianos o viniendo a la iglesia, toman textos bíblicos para hacerlos sus propios intereses. Les voy a decir cómo. Juan 10:10, ustedes conocen seguramente el texto porque es muy conocido, habla del pastor, del buen pastor, del verdadero pastor que es Jesús, y dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y luego Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan bien abundancia. Entonces este cristiano viene, toma, lee el texto y dice, el Señor ha venido para que me dé vida y para que me la dé abundancia. Entonces yo quiero tener abundancia, quiero tener dólares por aquí, por allá, quiero tener bienes por aquí, quiero viajar por todo el mundo, y así lo interpretan. Pero no se ha dado cuenta que el texto está en plural, no está en singular. No está diciendo es para ti solito, para ti solita. Está diciendo yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Es decir, así como tú quieres abundancia, también el otro hermano, la otra hermana, la otra familia quiere abundancia. No tiene las condiciones, no tiene las posibilidades, no es por la voluntad de Dios, es porque la situación en que vivimos hace las desigualdades que nosotros muchas veces no podemos cambiar, corregir. Ojalá lo hiciéramos en nuestra vida personal, familiar, ¿no? Lo más pequeño, pero no puedo cambiar todo de esa manera. Entonces, nosotros, esa es una forma de utilizar el texto para mí solo. ¿Se han dado cuenta? Yo conocí cristianos que sacan textos bíblicos. No, el Señor ha muerto por mí para tener vida en abundancia y por eso estoy en abundancia, hermano. Y no se preocupa por su otro hermano que está ahí que sin comer o que alguna cosa le sucedió, necesita. Él puede ayudarle, pero no que le ayuden los demás. A mí el Señor me ha dado abundancia. A eso le llaman ahora la teología de la prosperidad, ¿no? Eso de que en el Evangelio que el Señor te va a bendecir y bendecir y bendecir y mucha plata, y eso es teología de la prosperidad, no es Biblia, es Biblia mal interpretada. Entonces, el amor, como dice Juan, queda solo en palabras. Y por eso, por predicar el amor de Dios sin amar realmente, muchas personas en el mundo ustedes conocen, quizá familiares, quizá otros, han dejado de creer en el Evangelio. Porque mi hermana habla bonito, mi hermano, mi primo va a la iglesia todos los días, se golpea el pecho y todo lo demás, pero cuando se necesita ayuda desaparece. Somos 5 hermanos, ¿cuántos van a dar para el abuelo? 1, 2, quizás renegando. Y el otro desapareció, el otro se fue de viaje, etc. ¿Ha pasado o no pasa eso? Eso pasa, ¿no es cierto? Y entonces uno queda con esa situación en el corazón. Ahora pensemos en la verdad y en el amor, qué relación tienen ellos para terminar. La verdad y el amor están íntimamente relacionados. Miren lo que dice el versículo 17 y 18 de Juan. Primera de Juan 3, 17 y 18, volvemos al principio. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahí está la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero Jesús puedes conocerlo, pero estar allá, no está acá. ¿No es cierto? Acá dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? El versículo 18, no amemos de palabra de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú amas a tu hermano, a tu prójimo, a quien necesita de ti, pudiéndole ayudar, dice, tú estás demostrando que eres de la verdad. No es que tengas razón, no es que tengas las mejores doctrinas,
es que tú ames a tu hermano o al que necesita de ti. Ya hemos visto en algún momento esa parábola del samaritano que al final nos enseña que el prójimo no es el que te viene a pedir ayuda. El prójimo es aquel que tú veas necesitado, sea quien fuere, y tú le ayudes. De ti nace la iniciativa. No es que esperes que te venga a pedir algo. Esa es la enseñanza del buen samaritano, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Solo amando aseguramos nuestra salvación en Dios. ¿Por qué? No estoy diciendo que vamos a hacer obras para salvarnos, no estoy diciendo eso. El amor es la demostración plena de la fe en Jesucristo. Yo he conocido hermanos, hermanas, y sigo viendo testimonios de hermanas, hermanos muy sencillos, muy humildes, que conocieron la palabra, entendieron la voluntad de Dios, y sin que nadie les mire, sin que los diáconos sepan, sin que el consistorio se dé cuenta, están ayudando a su hermano y a su hermana. Y no es que tengan abundancia, tienen poco, pero de lo poco comparten. Eso es un desafío muy grande, hermanos. El amor es la demostración plena de la fe en Jesucristo. Quien ha puesto su fe en Jesús, pero no ama a su prójimo o a su hermano, demuestra que su fe no es genuina. Se quedó en religioso o religiosa, pero no avanzó más allá, porque se quedó en ciertas cosas que quiere cumplir y nada más. Pero la palabra nos está diciendo ahora, tú quieres saber que estás en la verdad. Ama a tu hermano de hecho y en verdad. Eso choca contra muchas costumbres mías, contra prejuicios míos, contra cosas que he aprendido de pequeño. ¿Qué voy a hacer con esa, Señor? ¿Qué me diría el Señor? De eso se trata el Evangelio. De que tú te des cuenta de tu pecado y puedas dejarlo en las manos del Señor para que te ayude a caminar con la nueva naturaleza que tenemos. ¿Cuál es la nueva naturaleza? El amor de Dios. Entonces, hermanos, quien ha puesto su fe en Jesús, pero no ama, su fe no es genuina. Solo amando podemos superar las deficiencias de nuestra propia conciencia. Dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, a veces solamente nuestra conciencia nos dice, oye, eso no está bien, ¿cierto? Pero dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El que vive para sí mismo y conoce al Señor va a tener que aprender a vivir también para los demás, ¿no es cierto? Y no importa la edad que tenga usted o yo, tenemos que aprender a hacer eso. Bueno, yo como pastor en algún momento me di cuenta que eso, yo había recibido ayuda de muchos hermanos, familiares en algún momento cuando lo necesité. Y después dije, ¿para qué me puso el Señor aquí? ¿Para predicar y nada más? ¿O enseñar? No, es para amar a mis hermanos, ¿no es cierto? Y hoy día estoy sirviendo al Señor, no tengo un sueldo, ni necesito un sueldo necesariamente, pero me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. ¿Amén? Ahora, si ustedes quieren aprovechar eso, aprovechense, porque tengo algunos años por delante, ¿no es cierto? Y Anita siempre me dice, no te vayas a ir, ¿no? Ayer vino Eliseo, voy a hacer un poquito de propaganda, pero porque es parte del amor de Eliseo, que fue pastor aquí también, ¿no? Nos dio este cartoncito, esta es una tarjetita. Es como un volante para evangelizar, para invitar a las personas a venir al templo, ¿no? Ya lo tiene el consistorio. Dice Iglesia Evangélica Peruana, templo, culto dominical 10 y 30, entrada libre, bienvenidos, alabanza, adoración, etc. La dirección, y como no sabía el teléfono, puso el teléfono de dos hermanos del consistorio, ¿no? Pero los hermanos, como no saben quién los está llamando, no contestan, así que no le contestan. Y me dice, Josué, hablo contigo porque tú estás trabajando aquí. Ya, no se ha podido comunicar con los ancianos.
voy a dejar 1,000,000 de estos, para que evangelicen. ¿Por qué? Porque Eliseo es netamente evangelístico. Él todo lo de evangelización, salir a la calle, predicar la palabra, y eso es su llamado. Y gracias a Dios. Y con ese llamado se fue pues a Europa a predicar, ¿no? Gracias a Dios. Pero él viene y siente la necesidad de que nuestra iglesia, que es su iglesia también, porque así la siente él, el poder seguir testificando la palabra de Dios y demostrando el amor de Dios. Y hizo esto de voluntad propia. Amén. Nosotros lo tomamos, el consistorio ya tiene el billar, ¿no? Yo le pregunté, así muy sinvergüenzamente, le pregunté, perdóname, pero ¿cuánto te costó para ver si después se puede seguir haciendo? Y me dio el costo y no es un costo alto, es bajo. Entonces sí podemos hacer eso. Yo hace tiempo, no me acuerdo dónde lo compartí, pero dije, hermanos, yo me voy a mandar a hacer unas tarjetitas por mi teléfono cada vez que voy a un restaurante, al mercado o a algún lugar donde tengo contacto con la gente, terminando el negocio, que Dios le bendiga, soy de la iglesia tal, cuando quiera, con mucho gusto. Y ahí está mi teléfono. Eso es. ¿Usted puede hacer eso o no puede? Ayer hablábamos con los jóvenes y decíamos, varios de ellos dijeron que a veces no me gusta porque a veces viene poquito y otras veces viene bastantes, entonces no sé, cuando viene poquito me desanimo. A mí también me ha pasado, ¿no? Pero la idea al final que sacamos entre todos es: ¿de quién depende que vengan muchos socorros? ¿Del pastor? ¿De la directiva o de todos? ¿De quién? De todos. Entonces le dijimos: si de aquí a un mes cada uno de nosotros, que eran 15 creo que ayer, trae uno, ¿cuánto vamos a hacer? 30. ¿No les gustaría una reunión de 30? Sí, pero más, ¿no es cierto? Igualito en la iglesia, hermanos. Aquí la idea no es que elegimos una directiva para que ellos trabajen, sino para apoyarlos en el trabajo que se realiza. Entonces, cada uno de nosotros es un evangelizador y cada uno de nosotros es un diácono. Ese samaritano que se dedicó a esa persona para ayudarla y para que vuelva a la vida, fue un diácono. Hermano, a nosotros nos han enseñado en nuestra iglesia evangélica peruana que el diácono está en la puerta, da la bienvenida, ayuda en cosas materiales, etc. Eso no es, realmente no es. Eso sería un mujer, una persona colaboradora con cosas como esas, ¿no? Pero el diácono verdadero es el diácono más solidario, que está en donde está la necesidad. Ese es un diácono. Y en ese sentido, todos los creyentes somos llamados a ser diáconos. ¿Amén o no? Por eso Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para ser diácono. Eso dijo: yo he venido para ser diácono. Entonces, nuestros hermanos diáconos y diaconisas que están aprendiendo esa labor, profundicen eso con la palabra y se van a dar cuenta que el diácono lo que hace no está mal, pero eso no es lo más importante. Lo más importante del diácono, del cristiano, del servidor, es acercarse a aquel que necesita y ayudarlo o buscar las ayudas que se puedan a esa persona que está necesitada. Eso es lo bíblico. Ahora, que tengamos ciertas costumbres que hemos aprendido de muchos años, no está mal, porque hay que atender otras cosas, ¿no? Pero como dirigentes podemos entender cómo organizarnos mejor para que los diáconos cumplan realmente esa función bíblica de estar con aquel que está atendido, que está en la calle, que está necesitado, que no tiene que comer, que le falta trabajo, etc. Y eso amplía nuestra labor a todo el mundo, hermano, no solamente dentro del templo, sino más allá del templo. Y que el Señor nos ayude a poder pensar de esta manera. Si el Señor ha tocado mi corazón, por supuesto que sí. Cada vez que hablo yo del amor, yo mismo me pongo delante del Señor: Señor, todavía no amo como debo amar. Todavía me faltan cosas y lucho todavía, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros debe tener su propia lucha, hermano. Pero es una lucha para el bien, para que el reino de Dios y su justicia sea real entre nosotros. Amén.
Entonces, los animo a evangelizar. ¿Cuántos quieren evangelizar, hermano? ¿Cuántos quieren que las vacas estén llenas por lo menos todos los domingos? ¿Amén o no? ¿No? Amén. Muy bien. Entonces, ahí están las tarjetitas, que es un apoyo, una ayuda, una motivación para que usted pueda llevar algunas y pueda traer el próximo domingo o el miércoles, que es oración, a alguien que necesita el Señor. ¿Hay gente necesitada? Yo me imagino que ustedes cada día se ponen a pensar en las personas que a veces le dicen, por favor, ora por mí, estoy pasando esto en la familia. O algunas personas que ahora con estas noticias de los terremotos ya estamos temblando. ¿Sí o no? Uno se levanta y dice, ¿pasará terremoto hoy día? ¿Pasará bien? Porque las noticias están dale, ¿no? Y estamos en un cinturón de fuego que en cualquier momento puede pasar. Ya tenemos nuestros mochilas salvadoras. A ver, hermano, vamos a ir casa por casa para ver mochilas, porque de verdad que somos muy dejados muchas veces. Y si no tenemos eso, pues hay ciertos lugares de Lima que son más propensos a caerse que otros, ¿no es cierto? Ya los estudiosos están haciendo sus estudios y todos los demás. Entonces, recuerden ustedes dónde viven, en qué tipo de terreno está su casa, su habitación, ¿no? El edificio, lo que fuere. Solo estamos seguros con el Señor. Pero aún en medio de las circunstancias difíciles, el Señor nos debe ayudar. Y el creyente que mira esas noticias, ¿cómo vive? Si usted vive temblando cada día, ahí sí le falta fe. Tiene que poner sus manos en las manos del Señor y decir, en tu nombre salgo a trabajar hoy día. Amén. Hay peligro por todos lados, pero en el nombre del Señor tengo que trabajar y voy a trabajar. En el nombre del Señor tengo que esforzarme por estudiar porque quiero llegar a ser algo útil en la familia y en la sociedad. ¿No es cierto? En tu nombre, Señor, voy a salir a caminar. Yo ya tengo 68, hay veces que no me da ganas de salir a caminar, ¿no? Y mi esposa a veces tiene que decirme, saliste, o si no me llama de cierto lugar, ven a recogerme, a propósito lo hace, para que camine, ¿no es cierto? Hermanos, hay cosas básicas que tenemos que hacer y no las estamos haciendo, ¿no? Así que por favor, en el nombre del Señor les pido que nuestra fe esté puesta en el Señor, que la gracia y el amor de Dios esté en tu corazón, en mi corazón, que cada día nos desafíe a ser mejor para la gloria de Dios. Y van a venir personas que dicen, yo quiero ese amor que ese hombre, que esa mujer, que ese vecino, vecina tiene. Yo quiero conocer a ese Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, porque no nos dejas vacíos, porque no nos dejas siempre con un mensaje repetido constantemente, sino con algo que es real y que vivimos cada día en nuestras vidas personales, familiares, eclesiales, en la sociedad donde tú nos has puesto. Y este tiempo, Señor, es difícil, pero sabemos que cada tiempo, cada época en la historia, Señor, y aún cuando tú has estado en la tierra, ha sido difícil para los que vivieron allí, y a veces mucho más que en este tiempo. Pero oramos para que esa fe que hemos puesto en ti nos ayude, Señor, a conocerte más, a conocer tu voluntad. Hoy hemos conocido parte de esa voluntad tuya, que es aprender a vivir con esa naturaleza del nuevo nacimiento, de amar como Jesucristo nos amó. Ahora ayúdanos, Señor, a poder mostrar ese amor tuyo, esa gracia tuya, ese evangelio tuyo a todo lugar donde vayamos. Que no nos acostumbremos a un solo día de la semana, sino que el lugar donde estemos, donde veamos alguna necesidad, allí estemos dispuestos a ayudar, a hablar, a bendecir, a orar por alguien, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y en este tiempo donde hay muchas personas con temor, Señor, muchas personas enfermas, descuidadas, o quizá hasta dejados por sus familias, oramos por ellos, Señor, para que nos ayudes a llegar con tu palabra, con tu evangelio, con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y con ese amor que tú has hecho nacer en nuestros corazones. Gracias por esta iglesia que tiene años de estar predicando tu palabra en este lugar. Gracias por nuestro
hermano pastor Eliseo, que también desde lejos está mirando las necesidades aquí. Y oramos por cada uno de nosotros, que estamos cada día aquí, Señor, para poder colaborar de esta manera. Pero que sea el Espíritu Santo el que mueva nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, y nos permita hacer espacios después de cada actividad de nuestra vida para poder ayudar a aquel que necesita de ti. Gracias te damos, Señor, en tus manos nos encomendamos tu obra y tu iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Tomen asiento, por favor.